por fin te tengo aquí. Y estoy muy contenta. Siento que la audiencia anhela y ansía escuchar aquellos temas que tú manejas. Estoy muy emocionada de escuchar tu historia y saber cómo llegaste a esos temas, porque me imagino que hay una historia jugosa y muy transparente y vulnerable detrás, porque no hay nadie que llegue al tema desde autocompasión sin haber necesitado esa autocompasión de manera desesperada. Entonces, cuéntanos, Fran, ¿dónde estás? ¿Dónde estás y quién eres hoy en día? Ya nos iremos para atrás en tu historia con el episodio, pero dinos hoy tú quién eres, qué haces y dónde estás. Bueno, primero que nada te agradezco la invitación. Estoy muy emocionado de estar acá compartiendo esta conversación que para mí es sumamente importante y es súper moving al mismo tiempo porque, como vos bien decías, nadie llega a la autocompasión en un camino que yo llamo lineal, porque no fue lineal para nada, pero hoy te puedo decir que yo estoy viviendo en Buenos Aires, pronto a residir en Miami. Soy abogado, así como me ves, y con todo el background diverso de las cosas que he estudiado. Entre otras cosas, soy coach certificado en Nueva York. Hice una maestría en Columbia y estuve trabajando en la esfera de Derecho Internacional y Derechos Humanos. Y en ese momento es que yo empecé a indagar y a realmente conectarme con la cuestión del sufrimiento y el dolor, y más allá de eso, luego empecé a hacer coaching en la formación, y empecé con el asunto de mindfulness por razones varias que ya te iré contando. Pero bueno, hoy me dedico, estoy en el mundo corporativo, estoy llevando mindfulness al mundo corporativo. Me interesa mucho en hacer esa integración para que podamos crear como un balance externo que refleje la necesidad de crear balance interno. Así que nada, súper agradecido y contento de estar acá y así estamos. Cuéntanos, Fran, a ver, ¿desde chiquito tú dijiste yo quiero ser abogado? ¿O en qué momento fue cuando decidiste, sí, abogado, y aparte quiero irme a Nueva York y hacer una maestría y todas esas cosas? ¿Cómo iba esta evolución vocacional en temas de tus sueños y lo que querías lograr? Mira, no fue, o sea, de vuelta, no fue algo que me vino dado. Yo soy una persona de suma disciplina y de riguroso trabajo, es algo que me caracterizó siempre. Y cuando yo era chico, yo dije, bueno, tengo un montón de habilidades, me gustan muchas cosas, voy a indagar y ver qué es lo que realmente siento que mi skill set se presta más para poder hacer algo que tenga y traiga significado. Y ahí es que empecé a hacer un test vocacional de un año, larguísimo, y jerarquizaron un poco en base a mis habilidades recomendaciones de, bueno, Francisco, vos lees una velocidad inusitada, muy rápido, tenés una gran predilección a hablar y te encanta hablar y sos bárbaro escribiendo, entonces, mira, todo lo que tenga que ver con comunicación, todo lo que tenga que ver con temas de abogacía, de derecho, es algo que sugerimos fuertemente. Pero yo tenía algo que siempre tuve, que es un tema de una sed por justicia. Y esto ha sido un tema que me ha acompañado toda mi vida, y es justamente como esta tendencia to right the wrongs, Sí. como querer reivindicar, proteger y un poco hacer justicia por las situaciones que simplemente o no están éticamente bien, como son las que estoy haciendo ahora en el nivel corporativo, donde trabajo con temas de negocios y compliance y asegurar que las decisiones de negocios se ajusten a estándares éticos, y más allá de eso, en las relaciones interpersonales, que exista justicia, que exista balance, que exista reciprocidad, que exista la posibilidad de que no haya, no sé, esta dinámica de víctima-victimario, todos esos dramas de control que existen y que son reales y que son funcionales a muchos patrones sociales, y que a mí siempre me generaron como un rechazo fenomenal, pero también un deseo de ir en contra de ellos, como para crear balance ahí, externamente. Ujú. Bueno, eso llevó una cosa a la otra, empecé a estudiar en la Facultad de Derecho acá en Buenos Aires, luego hice un título de grado también en Londres, en Derecho, trabajé para un juez, trabajé en París, y luego terminé haciendo en una maestría en Columbia, que fue un sueño que yo lo tenía, pero desde los 18 años dije, yo voy a ir a Colombia, no sé a qué, a cortar el pasto, a pintar las paredes, a mí no me importa, pero voy a ir sí o sí. Y Wow. dicho y hecho, fui, fue un sueño, y fue la realización de un proceso de más de 10 años, de mucho trabajo y de mucha disciplina a nivel académico y después a nivel laboral, que bueno, después me permitió
ir y trabajar en una organización internacional y hacer investigación de campo en materia de violación de derechos humanos, donde yo escuché historias durante casi 3 meses en 7 países de víctimas de violación de derechos humanos, y yo tuve que documentar y hacer un libro, un reporte al respecto, que fue publicado el año pasado. Y bueno, en todo ese momento, bueno, generaba unos cambios internos míos muy fuertes, y también me afectaba mucho a nivel emocional, y ahí es que también empezó a ya generar un punto de ebullición mi deseo de querer, bueno, decir, bueno, ¿cómo atiendo mi propio sufrimiento? ¿Cómo atiendo mi propio dolor? ¿Cómo en este crear balance no termino yo en un estado de burnout? ¿Cómo hago sostenible este deseo de que haya justicia, de que haya, ¿cómo te puedo decir? De que haya equilibrio y de que haya una reivindicación de la persona en todos sus planos, y que se pueda realizar, que eso era algo que a mí me interesaba muchísimo. Y en el coaching lo veo en la interacción uno a uno. O sea, así Es que que me imagino cañón como estar expuesto a todo esto que tú anhelabas estaba igual siendo una fuga de toda tu energía para tu vida personal, ¿no? Me imagino. sí, no, yo creo que mi gran desafío siempre fue crear ese balance. Uno, o sea, y esto te lo digo porque creo que todas las personas que están involucradas en un trabajo como el que haces tú y que hago yo, lo sabemos por práctica, pero uno enseña en definitiva lo que más necesita aprender. O sea, there's no way around it. O sea, yo no estoy nacido, como decimos en Argentina, de un repollo, o sea, out of the blue, queriendo saber de autocompasión y de cómo tratarme bien y de cómo ser generoso y bondadoso conmigo, simplemente porque vengo de un contexto en el que yo he sido sumamente perfeccionista, sumamente orientado a los resultados, sumamente exigente, y me ha llevado a cuestiones de salud muy graves, en las que he terminado con casos de burnout que han sido problemáticos. Y Cuéntanos eso, Fran. Cuéntanos, por ejemplo, de algún momento donde realmente hayas llegado como a este límite de decir, ya, o sea, no puedo más. ¿En qué situación se dio? tengo varios, tengo varios. Cuéntanos el primero y luego cuéntanos otro que quieras Creo que compartir. el primero así grave fue en el que yo estaba trabajando en el Ministerio Público Fiscal, que sería como District Attorneys, que como en la parte penal, y yo era Ajá. estudiante de abogacía, y veía casos muy difíciles, y estaba en contacto con situaciones muy complejas, y me acuerdo que un día me levanté y dije, yo no doy más, y me levanté y fui al trabajo y dije, renuncio. O sea, y renuncié al año y medio por la intensidad, porque no estaba contento, y me acuerdo que después de eso me tuve que quedar un mes sin hacer nada del cansancio, de la fatiga y de la falta de regulación que yo no sabía calibrar. Entonces yo tuve que crear todo un camino de aprender a regularme, porque me desbordaba por el contexto, me desbordaba mi deseo de complacer, me desbordaba mi deseo de dar lo mejor, de entregar el mejor producto, y la verdad es que eso terminaba tentando contra mí. O sea, entonces ¿Cómo esto sería, volvió. Fran? Si alguien nos estuviera escuchando y empieza a sentir que se identifican contigo en temas de, híjole, yo también siento que me desbordo y no tengo idea de si es normal, si es un problema que yo tengo, si esto ya está muy extremo, si necesito tomar medidas de precaución ya. O sea, ¿cómo muchas veces cometemos el error de pensar que lo que sea que estamos sintiendo no es único, seguramente todos están igual, o el completo opuesto, de todo mundo puede menos yo, seguramente hay algo mal conmigo. ¿Cómo diferenciar si eso que estamos sintiendo es alerta o no? Creo que o sea, el primer dato viene del mundo emocional. La primera información viene del mundo emocional. Cuando llega al cuerpo es porque todas las alertas fueron ignoradas. O sea, Sí. cuando uno arranca con las emociones, siente una ansiedad, no puede dormir, está comiendo mal, no piensa, no, o sea, deja de cuidarse como una persona normal, o normal no me gusta la palabra, sino como que no tiene sus rituales, sus momentos de downtime, sus momentos de dispersión, y empieza a colapsar, y a como, lo que yo sentía era la sensación de que todo giraba en torno de la vida académica, todo giraba en torno de la vida profesional, y yo quedaba anulado en eso, porque era todo funcional al otro, y yo entregaba de más, Sí. y así, de Y que te yo quedaba quedabas sin vacío. nada para ti. Exacto.
Entonces, bueno, eso por un lado tuvo consecuencias a nivel social muy interesantes, que me llevó, no sé, pude graduarme con un promedio muy alto, pude lograr objetivos que quería, pero tuvo un costo muchísimo más alto, que fue privarme de experiencias vitales que para mí o me las perdí o las tuve que hacer más tarde, que ya no eran, qué sé yo, ¿Cómo cuál? como por ejemplo, no sé, irme de viaje con mis amigos 2 semanas a pasarla bien en la playa. Yo estaba tan enfocado que no me lo permitía, no lo hacía, y si lo hacía, lo acotaba a 3 días, a 2 días. Y eso es algo que yo ya no, en este momento donde ya somos más grandes y cada uno tiene una profesión, una familia, o está en proceso de construirla, ya es más difícil coincidir con 10 personas, de ir a la playa 2 semanas y Claro. simplemente... Y cosas muy menores, pero que tienen que ver con la etapa evolutiva de ser un estudiante de grado, que no es lo mismo que ser un estudiante de posgrado, que no es lo mismo que ser un estudiante de doctorado y después ser un profesional, si es que se sigue ese orden. Y bueno, y después otro ejemplo que te puedo decir muy fuerte fue que después de este viaje de investigación que tuve de trabajo de 3 meses, de tantos vuelos que había tomado algo así en el transcurso de un mes, 14 vuelos, una cosa así. Volví y tuve un desequilibrio en los tímpanos, en los oídos, por la despresurización y la presurización, y estuve como un mes y medio con vértigo, casi 3, y no pude, ahí absoluto, no podía pararme, o sea, no podía parar de, ¿sabes lo que es que alguien no pueda levantar? Ver el celular me mareaba. Ujú. Todo el tiempo tenía ganas de, como, perdón, pero tenía ganas de vomitar y me sentía mal y estaba como mareado constantemente, y eso es un efecto de todo, eh, una cultura de 3 meses de non-stop, y después cuando realmente paré y terminé el proyecto, es como que ahí me bajó toda la presión, todo el estrés, y eso fue producto de vuelta, de esta falta de tenerse en cuenta, donde viene mucho ahora todo el aprendizaje que hice después con la autocompasión, de tenerse en cuenta en la ecuación, de incluirse, de ser, como dice una de las maestras mías, ser el primer invitado a tu banquete. Mm. Y eso me parece que es algo que cuando me lo dijeron me estalló el cerebro, me estalló el corazón, porque dije, wow, siempre en este afán de querer complacer y perfeccionar y hacer estas cuestiones para poder llegar a los objetivos de la mejor manera, siempre como que yo me puse en el backdrop, me puse en el asiento de atrás y dejé que las agendas de los demás, los tiempos de los demás, las prioridades de los demás dirijan el carro hacia donde querían. Y a nivel personal me pasó exactamente lo mismo. Entonces, porque uno hace en una área lo que hace en otra, porque son aprendizajes, son modos de operar. Entonces, Ujú. bueno, eso es lo que le diría a la persona sería que observe su estado emocional, sus hábitos de cuidado, si los tiene o no, y luego que vea si tiene algún síntoma en el cuerpo, porque cuando ya llegó al cuerpo es porque o sea, no se prestó atención a nada del otro. Y cuando llega al cuerpo es un síntoma, y cuando es un síntoma ya es más complicado. Totalmente, me encanta. Ok, y entonces empezaste a ver que ya los síntomas en tu vida se estaban pasando al cuerpo, definitivamente con estas cosas que nos estás platicando. ¿Y cómo vino ahí como el interés por mindfulness o el interés por justamente aprender a ser el primer invitado a tu banquete? ¿Cómo llega, cómo empieza ese conocimiento a llegar a tu vida? Para mí llega de la mano de un libro que es de Chris Germer, que se llama The Path of Mindful Self-Compassion, y está disponible en español y se llama El Camino de la Autocompasión. Creo que Ujú. está disponible en Amazon, puedo hacer llegar el link. Y empezó a leer el libro y realmente hablaba de emociones difíciles, hablaba de relaciones difíciles, hablaba de el arte de mindfulness, en qué consiste mindfulness y cómo se distingue la meditación. Y llega un punto, me acuerdo, que fue particularmente difícil para mí de leer, que fue el fenómeno del backdraft, que es lo que él explica en el libro, que dice que ¿Fenómeno el de qué? backdraft. Backdraft es una palabra que sería como contracorriente, que es un Mm. término que usan los bomberos, puntualmente anglosajones, los que hablan inglés, que dice que cuando un fuego está muy fuerte en una casa, para ver si ellos van a abrir la puerta para ingresar y apagarlo, lo primero que hacen es tocar con su mano la puerta y medir la intensidad del calor. Si la puerta está muy caliente, No lo no abro. proceden a abrirla, porque abrirla implica oxigenarla implica que Crece una el boca fuego. aumenta el fuego y
devora todavía más la casa. Entonces, ese fenómeno, traducido a los procesos emocionales, habla de que cuando uno empieza a darse autocompasión, cuando uno empieza a estar mindful sobre tenerse en cuenta, prestar atención, o sea, mindfulness suena muy difícil, pero en realidad es darse cuenta, es prestar atención, no es mucho más que eso. Eh, Cuando uno empieza a hacer eso, es como tocar la puerta y sentir cuál es el nivel de temperatura que hay adentro. Es como tomar conciencia de qué está pasando adentro. Y el acto de inyectarse o introducir la autocompasión es como abrir la puerta. Y eso tiene un efecto al principio de que uno tiene que aprender a regular un poco el momento, el timing, cómo hacerlo y con quién. Y eso es algo Un que... espacio seguro, definitivamente, antes de abrir la puerta. Sí, fíjate, en el curso que te contaba, Epic Heart, el curso para personas que están pasando por un corazón roto, Sí. les digo, hay muchas herramientas para dejar fluir emociones muy fuertes, y emociones como, incluso como el odio, celos, envidia, que no quieres sentir porque las tienes súper catalogadas como emociones de gente mala o cosas así, pero de todos Ajá. modos las estás sintiendo. Entonces, no las quieres sentir, las ahogas dentro de tu cuerpo, no puedes dormir, tienes comportamientos ansiosos o adictivos para no sentir, lo cual te lleva a enfermarte, a tener tics, a amargarte, a cerrarte o a meterte en relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les digo es, tienes que sentir para sanar, pero tienes que estar en un espacio seguro, sin interrupciones, sin gente que te escuche, sin gente que sabotee, sin gente que cuestione, sin gente, o sea, sin gente que pueda hasta censurar tu nivel de expresión. O sea, tienes que estar literal en un espacio cómodo, seguro, privado, íntimo, propicio para apagar tu propio incendio, ¿no? Absolutamente, sí, 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 y en eso consiste un poco la práctica, que uno empiece a darse cuenta de qué es lo que necesita y aprender a dárselo. Creo que la autocompasión empieza a... O sea, mindfulness, si le puedo explicar en simple, es esto, darse cuenta, prestar atención, qué está ocurriendo. Y responda a la pregunta esa, ¿qué está pasando en este momento? Y la autocompasión es, frente a eso que está pasando, ¿qué necesito? Y un poco se vincula al concepto este que, como vos decías, es de crear un espacio seguro para uno mismo, pero un espacio que serían el que construimos para un mejor amigo cuando está en su momento de sufrimiento, en un momento de dolor. Es esa misma dinámica, no es crear un espacio seguro bajo mis estándares, no, es qué le daría yo a un mejor amigo frente a este sufrimiento, frente a este dolor, frente a esto que le cuesta, que no, viste, como que no sabe cómo manejarlo, para dónde ir. Bueno, yo haría todo esto. Generalmente tendemos a ser mucho más compasivos con el otro. 78% de una población, de un estudio que se hizo, respondió que es más compasiva con el otro que con ella misma frente a una misma situación. Entonces Sí. el arte de la autocompasión es redireccionar esa compasión natural que nos sale hacia el otro y redireccionarla hacia nosotros mismos cuando estamos en sufrimiento. Y algo muy importante, me parece que se vincula también a esto que vos decías del celo, los odios, la envidia y las emociones malas y buenas, es como que hay emociones que nosotros las llamamos difíciles, porque son en realidad difíciles de transitar y detonan distintos patrones de acción y de pensamiento en el cuerpo, pero ninguna es inherentemente mala o buena, simplemente son difíciles porque culturalmente también no estamos socializados para poder manejarlas eficientemente. Y lo que hace la autocompasión es, frente a esas emociones difíciles, reconfortar, o sea, dar un espacio para que la persona pueda explorarlas, pueda transitarlas y pueda soltarlas y no se quede instalado en ese lugar o en patrones evitativos que son generadores de adicción, como decís vos. O sea, Sí. tal cual. Uf, ok. Y entonces, cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste a aplicarlo a ti? O sea, a estos momentos de ansiedad, ¿cómo se daban y cómo empezaste a implementarlo? Porque, y te lo pregunto esto porque soy fiel creyente de que muchas veces llega primero la fase del conocimiento y la parte de las epifanías, de decir, wow, esto tiene todo el sentido, se me están prendiendo todos los focos, ¿no? Pero luego entra la parte de, bueno, esto que ahora sé, ¿cómo lo aplico de una manera práctica que me permita cambiar, ¿no? Que me permita ya no solamente saber, pero seguir cometiendo el mismo error o seguir cayendo en los mismos baches o en los mismos agujeros quizá de mi proclividad al drama o a sentir demasiado, cosas así. Y cómo esto que ahora comprendo de, de la autocompasión o de esto que estoy sintiendo o de esta emoción que quizá no me quería dejar sentir, pero entiendo que quizá tengo que hacerle espacio para liberarla, ¿cómo entonces empiezo a aplicar la autocompasión en un momento donde siento culpa, donde estoy en el ojo del huracán, en un pleito o en una sensación de que no me guste mi vida?
¿Cómo? Bueno, buena la pregunta y me parece que mi respuesta Ujú, es, está dividida en dos partes. La primera que te diría es que un elemento muy, muy, muy importante de la autocompasión es estar en contacto con lo que uno necesita. Entonces no hay una receta para hacer autocompasión bien y mal, no hay una receta de cuándo hay que hacerla y cómo lo harías, sino simplemente hay la posibilidad de decir que es una habilidad y que por eso es entrenable. Y que cada persona va a determinar cuándo la oportunidad es una oportunidad para entrenar esa habilidad o no. Todos los momentos todo lo que te desregula, para mí, yo, desde mi mirada, lo veo como una oportunidad para entrenar una habilidad. Es así de simple, o sea, desde el coworker que te contesta mal hasta el rechazo fatal que te generan las noticias del político que, que es corrupto y que se ha llevado, qué sé yo, todas las arcas del Estado. Todo es una oportunidad, si vos lo ves, para algo que te altera, que te hace experimentar una emoción difícil o simplemente te hace sentir mal, es una oportunidad para entrenar la habilidad de la autocompasión. Porque justamente, aunque o sea, en el programa de 8 semanas que estamos dando ahora, lo que siempre recalcamos es que la autocompasión es terapéutica, pero no es terapia. Entonces, en el mm, sentido de que libera todo lo que está por ahí atascado, todo lo que está vetusto, todo lo que está como con olor a naftalina, diríamos en Argentina, como vintage, ya, pero viejito, viejito enfermo. vencido, como perimido, y hay que refrescarlo, oxigenarlo, sacarlo y transitarlo, y eso me parece que es el gran beneficio. Lo que yo diría es que cuando hay una oportunidad para aplicarla es siempre que alguien se está sintiendo mal, cuando uno está leyendo una historia recurrente que se cuenta, recordando una situación que le genera dolor, o experimentando sufrimiento de propio o ajeno, porque se violan valores míos o ajenos. Yo puedo ver la noticia y a mí me detona un sufrimiento porque violan valores míos. O sea, a Mm, veces ver las noticias es denigrante y hay que validar eso. Y si a mí me resulta completamente, y como no puedo vivir en una burbuja, digo, tengo que estar en contacto con lo que pasa, bueno, puedo hacer algo frente a eso, que me incomoda, que mi personalidad, que también es muy de social justice, muy y empático eres, sí. muy. Y esto, para todas las personas que te siguen, que trabajan con personas, la autocompasión es como, yo lo puedo describir como lo que te explican en el avión de la máscara de oxígeno que uno se pone antes de ponerla a los otros. Es eso. O sea, uno no puede estar en servicio para otros si no está en servicio primero para sí mismo. Porque se obstruye el canal, porque no funciona, porque se desgasta uno, porque simplemente es insostenible. Y a mí me interesa todo lo que sea sostenible, cómo hacer esto a un esfuerzo de largo plazo que la persona pueda crear bases sólidas para sostenerse sosteniendo a otros, si tiene que sostenerlo en su vida personal o en su vida profesional. Sí. Entonces, yo que viví muchas situaciones que me ha tocado de estar, no sé, defendiendo intereses, hablando de cuestiones difíciles, transitando relaciones difíciles también, te puedo decir que la autocompasión es la garantía de que estás de tu lado no matter what. Me encanta. La garantía de que estás de tu lado, no matter what. No importa qué esté pasando, no importa lo bien que te estén celebrando y aplaudiendo, no importa lo mal que te estén castigando o criticando. Con la autocompasión es como que vos te tenés a vos mismo y vos sos tu mejor amigo, sos la persona que se sabe escuchar y dar lo que necesita frente a una situación de dolor. Porque uno se da autocompasión no para sentirse bien, sino porque se siente mal. Entonces, lo que no buscamos con la autocompasión es escaparnos de la emoción difícil, tipo, no, ahora una feel de tipo, me voy, hago autocompasión, no, es tipo, qué difícil esto, permanezco en mindfulness con lo que está pasando, le hago un espacio a esa experiencia y después me doy algo, porque estoy transitando algo difícil. Es como a un niño que tiene gripe, a un niño que tiene gripe, uno no lo consuela para que se le vaya la gripe, uno lo consuela porque está teniendo gripe. That's Ujú, it. ujú. Entonces se le va toda esta cosa del objetivo, de bigger, better, faster. No, te hace una persona que va a estar en contacto con ella y que va a ser fiel a lo que necesite y a lo que... O sea, te conecta con tu gut. Es como la direct line to the gut feeling, le digo yo. Es como tener línea directa a uno mismo. Y eso para mí es espectacular e invaluable. Hacemos tantas cosas para eso que para mí fue realmente, y sigue siendo, porque sigo viviendo cosas difíciles, y la vida va a continuar, y van a haber ups and downs, y está todo, o sea, forma parte de la experiencia humana, el sufrimiento no lo podemos erradicar, eso es, es un
es un sentiment budista, es un principio budista que dice el sufrimiento existe, y la compasión tiene que ver con la inquietud o el deseo de aliviarlo, ya sea el propio o el ajeno. Oye, cuéntanos, en tu vida actual prácticamente, como dices, ¿no? Siempre va a haber ups and downs. A mí me pasa mucho que me dicen, estoy teniendo un bajón, entonces di 20 pasos para atrás. Le digo, no, o sea, tener un bajón no significa que te fuiste para atrás, porque no te puedes ir para atrás. Todo lo que has entendido, lo que has reflexionado, no lo puedes desaprender. Tú sabes hoy muchas cosas que antes no sabías. Entonces, tener un bajón no implica que te fuiste para atrás. Tener un bajón implica que te fuiste tantito para abajo, mañana tantito para arriba, pero si sigues forward, nunca has dado un paso para atrás, a menos que te rindas a ti mismo, a menos que lo bloquees, que lo deseches, que te regreses a comportamientos tóxicos del pasado que ya habías identificado como tóxicos, pero ahora conscientemente estás decidiendo regresar a ellos. Eso sería ir para atrás. Pero entonces, si entonces en la vida, aún conociendo y desarrollando la habilidad de ser autocompasivo, tenemos ups and downs, ¿cómo, por ejemplo, tú lo aplicas a tu vida? Por ejemplo, cuando tienes un down, Ujú. ¿cómo aplicas a tu proceso reflexivo la autocompasión? O sea, literal, ¿qué te dices a ti mismo en ese momento de proclividad a regresar al pasado o tener comportamientos ansiosos o tener comportamientos de este nuevo aprendizaje? Bueno, te puedo contar que yo más que decir qué me digo, es qué hago. ¿Qué Sé que haces? decir es una acción, ¿no? Pero hay muchas cosas que hago en esos momentos porque ya cuando uno sabe y se cata que está por entrar, yo me dejo entrar, no resisto entrar, yo entro. Y yo tengo un tema también con el tema de que a veces me enojo mucho, soy muy irascible, entonces eso es una emoción que a mí me resulta difícil. O sea, y lo que generalmente lo dispara es una injusticia. Es algo que no tolero, es algo que no puedo quedarme complaciente, smiling y tipo, así como cute. No, yo voy y lo digo. Lo que hago ahora, que antes no hacía, era procesar el momento de ira, sentirla, o sea, permitírmelo, transitarlo y después hacer una práctica, que puede ser una práctica que la llamamos formal e informal. A veces se me escapa la tortuga y no hago ninguna práctica y sale el ataque de ira y está todo bien porque es humano también. Me parece que eso hay que decirlo y blanquearlo, pero generalmente tengo siempre dos prácticas, una formal y una informal. La práctica formal es una práctica en el mat, o sea, uno se sienta y hace la práctica de 20, 30 minutos de mindfulness, que puede ser grabada o si no, la hago yo mismo, que me la voy diciendo. Y luego la otra, que es la informal, es una que se llama tacto tranquilizador. Es simplemente recurrir a un anclaje corporal que a uno, frente a una situación de dolor o de sufrimiento, lo reconforte. Yo tengo algo que hago específico, que frente a una conversación difícil, cuando alguien viene y me da un feedback de, ¿sabes qué? Hiciste todo bien, pero esto no, esto estuvo muy mal. Estuvo tan mal que no va, que no lo vamos a sacar. Y yo, mi cara fucsia, rosa, Y la ira, diciendo, bueno, empiezas a sentir esa ira. Ujú. claro, o sea, empieza como a burbujear, bubble up, y ya quiero como empezar a defenderme, atacar y decir, versus escuchar y permanecer, validar que me está generando sufrimiento, que alguien venga y me diga eso que me molesta, que preferiría que no sea así, pero que tengo que decirlo, o sea, me está molestando esto y tengo este pensamiento sobre eso. Uno empieza a darse cuenta que está mirando la película, pero no es el personaje dentro de la película ya. Está como afuera diciendo, wow, ok, esto está ocurriendo, me está generando esto, y esto es lo que me puedo dar frente a esta situación. A veces tiene que ver con algo conductual, o sea, ir, caminar, hacerme un smoothie. Yo soy muy de la cocina, de la comida, de poder reconfortarme nutriéndome y dándome cosas que me apoyen, ¿entendés? Hacerme un jugo verde. O sea, construirme de un lado que esta otra situación me deconstruyó. I don't know if that's a word, but I guess it is, porque la estoy usando como una. O sea, Ya es. entonces, básicamente es, frente a una situación que me desarma, yo veo algo constructivo para armarme, algo para apoyarme, algo, y después tengo frases que me digo, diciendo esto que vos levantabas antes sobre qué te dices, y lo que yo me digo son mis frases de autocompasión, que son en una de las sesiones en el programa,
que es la sesión 3, uno empieza a conectar con las frases, que son expresión de buenas intenciones y expresión de deseo y de anhelo, no para que se cumpla, sino como una expresión de deseo de frente a una situación difícil. Es una práctica budista muy, muy común y siempre se construyen de la misma forma. Empieza con un qué, y dice que yo pueda, dice que yo pueda en esta situación escucharme, que yo pueda darme lo que necesito, que yo pueda aceptarme tal y como soy, que pueda... y es una práctica, es un músculo, porque después volvemos al concepto central que esto es una habilidad. Sí. Y las habilidades son entrenables. Hay gente que fluye más fácil en ellas y otras que las tiene que construir con práctica. Entonces, yo lo veo como todo es una oportunidad de práctica. Hay cosas que cuando uno es muy reactivo frente a las injusticias como yo, se va a detonar más fácil, y ahí es cuando uno tiene una oportunidad verdadera, y no quiero ir más, o sea, no voy más allá que ayer a la noche, donde tuve un llamado con alguien y realmente yo quedé, o sea, no te puedo explicar, te puedo describir físicamente, pero que tenía, o sea, yo creo que si tuviese una versión cartoon de mí, Sí. humo salía de mi nariz, ¿entendés? O sea, y la verdad es que en ese momento, ¿qué hice? Me acuerdo que frené y dije, bueno, me tumbé en el piso, obvio en un contexto en el que lo podía hacer, que era propicio para hacerlo, y empecé a conectar con la sensación corporal y empecé a hacer espacio a la emoción dentro del cuerpo, que es una práctica también que se imparte, que se enseña como habilidad. Y en ese momento empecé a alojar la emoción y dejarle lugar ahí para que permanezca. Y a medida que la respiraba y la sentía y la percibía, lentamente, pero sin desearlo, se fue diluyendo. Y yo después me desactivé y pude como descansar y irme a dormir y todo, pero había quedado tan prendido frente a la situación que realmente dije, bueno, ¿cómo hago para bajar de vuelta? Porque son las 12:30 de la noche, teníamos que terminar algo, un proyecto, una cosa laboral muy importante, y digo, ¿qué hago? O sea, no me queda de otra. Y eso es una forma práctica que yo ayer, es como un mensaje que uno se manda en inconsciente diciendo, I got your back, como que estoy con vos, y esto es lo que te puedo dar frente a esto. Ya no vas a recurrir ni al helado, ni al amigo, ni al mejor amigo que siempre te festeja los lamentos, cero. Vas a hacer cosas que van a ser mucho más eficaces para tenerte en cuenta y para acompañarte, porque te estás sintiendo mal, estás teniendo un momento difícil, y es normal porque sos humano. Pasa. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Estoy de acuerdo al 200% con todo lo que dijiste. Te quiero contar que una de las cosas que le digo, ¿no? A estas personas que toman este curso, están pasando por una transición de muchas emociones, muchos corajes, muchas humillaciones, ¿no? Esta idea de tener que perdonar, pero inmediato, sin antes sentir, ¿no? Eso es como, el perdón no se forza, tienes que sentir. Cuando no queremos sentir tristeza, celos, envidia, melancolía, lo que sea, ¿no? Ese monstruito que no queremos sentir, es cuando se perpetúa. En cambio, si te atreves a verlo, a recibirlo, a hacerle espacio, como tú dijiste, es cuando puede un poco pasar, ¿no? Pasa a través de tu cuerpo, lo sientes y lo dejas ir. Pero si dices, no, 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 pon Netflix, pon Friends en chinga para que te distraigas en eso y no pienses ya, es como, entonces se queda y mañana despiertas con esa sensación de que sigue presente y en la noche sigue presente y por los años, ¿cuántas personas por años siguen con esta sensación presente de algo que les pasó hace una década o de un abandono que sufrieron hace 20 años, ¿no? Porque nunca se permitieron sentir nada, procesar nada, lo ignoraron y tienen como esta sensación constante de una nube gris, ¿no? Con el nombre de esa emoción perpetua hasta que parece que es nuestra realidad y pensamos, pues es que no es nublado siempre. Como, no, es que tú tienes tu pinche nube que nunca has querido voltear a ver porque te aterra, ¿no? Y la otra cosa que dijiste de anclarte, me encanta porque es como, hay veces que la gente me pregunta, es que anclarme a dónde? Y yo, anclarte a tu cuerpo, porque hay veces que tienes tanto miedo, tanta ansiedad, tanta incertidumbre, que estás en un mal viaje que casi, casi parece que you're all in your head, ¿no? Entonces, anclarte al cuerpo implica recordar que estás teniendo una experiencia física y que este cuerpo que te contiene también puede contener esas emociones, ¿no? Que decías hace rato, se desbordan. ¿Se desbordan de dónde? Se desbordan de tu mente. Pero cuando bajas a tu cuerpo es cuando puedes anclarte y decir,
como estoy sostenido. O sea, sí, está cañón. Me encanta todo lo que dijiste. Fíjate que tenemos una herramienta en el curso que es una piedra. Es una piedra pesada. Lo que les digo es que sea una piedra pesada, no un costal de papas, pero sí una piedra que sientas su presencia, ¿no? En tus manos, en tu pecho, si te la pones en el pecho. Y es un ejercicio, lo voy a revelar a gente que no son miembros del curso, pero bueno, es un ejercicio donde actúa como, ¿ves cuando personas, por ejemplo, de, no sé, algún accidente o víctimas como de guerra o de algún acto terrorista, por ejemplo, pueden perder, no sé, una pierna? Y hay Ajá. como esta terapia de cómo aliviar el dolor de un miembro fantasma, es decir, cómo aliviar el dolor de una pierna que ya no está ahí, ¿no? Y se hace como con un espejo, ¿no? De, puedes ver en el espejo esa pierna que no la tienes, sobas la contraria, ves, mentalmente entiendes que hay algo que debiera traer alivio y entonces sientes el alivio. Entonces, acá con la piedra lo que hacemos es que la piedra asume el papel de tu corazón, ese corazón ansioso, esa taquicardia, ese vacío en el pecho. Entonces le pones cara al miembro fantasma que no puedes sobar, ¿no? Y apretujar y abrazar. Entonces, agarras tu piedra. Entonces la piedra cubre dos papeles. Uno es ese miembro fantasma que puedas como ver con tus ojos un músculo que estás agarrando. Y también cuando estás muy mal, es como el acto de acuéstate, pon la piedra en tu pecho y siente como si fuera un pisapapeles, ¿no? Cuando tienes papeles y el aire llega y se lo lleva todo, qué ansiedad, ¿no? En cambio, cuando tienes un ponche de papeles y le pones un peso encima, puede haber aire, puedes sentir miedo, rencor, nostalgia, temor por el futuro, lo que sea, pero la piedra te ancla al piso y te recuerda sentir que eres sostenido por la tierra o por la cama, por el sillón, por lo que quieras, ¿no? Pero el caso es que la piedra te recuerda con un peso que estás aquí, que no te va a llevar la emoción, ¿no? De la ira, por ejemplo, o de la nostalgia. Sí, sí, sí. Bueno, qué interesante. La verdad es que nosotros tenemos también una práctica con la piedra, se llama la piedra de la autocompasión, y es justamente algo que es un recurso externo para que la persona pueda ir ahí y recordarse. Yo personalmente, por ejemplo, cuando me la dieron en el curso, en el Teacher Training, que es un proceso muy arduo y incluye hacer un vipassana, que es un retiro de silencio de 7 días, Ujú. y unos retiros más, y nos daban una piedra que nosotros la asociamos con esta práctica de la autocompasión, y cada vez que uno se olvidaba de uno mismo, o cada vez que uno le faltaba amor propio, porque a mí lo que más me gusta de la autocompasión es que es como el bálsamo que viene a reparar todas las formas en las que uno se dejó de lado, se olvidó, se postergó, eh, y simplemente no se tuvo en cuenta. Entonces hay una frase muy linda que dice, el amor revela todo lo que es diferente a él. Y esto quiere decir, y se vincula un poco a lo que hablábamos antes, es que cuando uno se empieza a amar a uno mismo, se empieza a dar compasión, empieza a advertir todas las maneras en las que no fue amado y todas las maneras en las que uno fue cruel con uno mismo, desde la exigencia, desde el perfeccionismo, desde el látigo de conciencia, esto del debo hacer esto, debo tener esto, debo llegar a este número de sales, debo llegar a este número de cifras, debo tener todos los shuras y todo lo que tenga que ver con Debo el de estar deber. flaca, debo de pesar 50 kilos, debo de... Debo tener un cuerpo de playa, aunque no esté viviendo en un contexto de playa y no tengo que estar ahí. Tengo que tener el determinado carro, tengo que salir en el determinado lugar, ir a comer. Y todos esos en realidad son formas que para mí son prisiones. Y luego de eso, recuerdan todas las veces que nosotros nos hemos sometido a grandes faltas de respeto. O sea, cosas que atentaban contra nuestra dignidad, cosas que atentaban contra nuestro amor propio y nuestro valor como personas. Y eso es algo que a mí, cuando yo veo tanto la justicia como cuando alguien avasalla a alguien o lo felpudea, hay una expresión en inglés, en castellano, perdón, en Argentina, que es felpudear, que quiere decir que tratar a alguien como un felpudo, como, viste, como cuando uno entra a la casa y se sienta, se limpia los pies. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, para mí, y en este lenguaje criollo que le decimos, es como cada vez que uno se felpudeó o dejó que lo felpudeen, o sea, lo maltraten, se maltrató, la autocompasión viene como a hacer un bálsamo para eso. Viene a reivindicarse, a poner a uno en el rol de dignidad, en el rol de valor,
como persona, más allá de todo, más allá de los triunfos, de los fracasos, y sobre todo como alguien digno de amor y aceptación, que para mí son valores centrales, y se trabaja mucho con los valores en el programa de 8 semanas de Mindfulness y Self-Compassion, porque cuando uno está claro con sus valores, eh, ya los demás pierden mucho poder sobre uno. Está increíble. O sea, es que es la manera de traer esta justicia, ¿no? Que tanto mencionabas al inicio. La justicia sí puede ser esta justicia legal, pero también esta justicia a nuestro duelo, a nuestra capacidad de sentir, a nuestra capacidad de darnos permiso de vivir lo que Sí, es. sí. Absolutamente. Para mí la justicia está asociada mucho a poder reivindicarse uno, a poder adoptar una postura de dignidad, de valor propio, de amor propio. Y mi práctica de coaching y toda mi práctica de mindfulness y autocompasión se reducen a empoderamiento, pero empoderamiento en buena onda, no en esta cosa de yo soy mejor que, vos podés hacer todo, no esta cosa de Tony Robbins en esteroides, de tú podemos hacerlo todo, podemos sentirlo todo y solo nos estamos obstruyendo, no, es como empoderamiento con principio de realidad, yo soy una persona, soy humano, voy a tener estos ups and downs que decías vos, y yo en los ups voy a dar lo mejor, y cuando esté down me voy a dar sobre todo lo mejor, porque valgo la pena y la gloria, porque soy una persona valiosa, porque soy digno de amor y de aceptación, y porque soy digno de ir y, y cuidarme, porque me tengo en cuenta. Y eso para mí es un acto de justicia, como decís vos, hacia la propia historia de uno, hacia el propio dolor de uno, hacia el duelo, y hacia las cosas que uno no pudo asumir por ahí en algún momento, y que hoy se da el permiso y el privilegio de decir, valgo lo suficiente como para, viste, sacarme esta nube gris que vos decías antes, valgo lo suficiente para procesar esto y no seguir más en esta dinámica destructiva, tóxica, que me deja siempre en el mismo lugar, real o emocional. No, valgo la pena para hacer algo mejor, para construir algo que tenga más que ver con valores que son y que resuenan conmigo, que me personifican. Entonces, cuando uno empieza a hacer una práctica de autocompasión, empieza a advertir todas las maneras en las que uno se ha dejado de lado, y eso es muy doloroso al principio, pero es muy liberador, porque después uno ya está muy claro cuando está entrando en ese terreno, ya le huele a maltrato, huele a que it doesn't feel right, y uno se tiene en cuenta y elige diametralmente, o sea, distinto. Y ahí ya entran los vínculos interpersonales y las relaciones de pareja, donde si una pareja no te quiere empoderada, pues no te quiere, guapa, no hay mucha... quiere una relación de sometimiento, una relación de dependencia, y justamente la autocompasión lo que busca es que vos cortes dependencias. Dependencias a cosas externas, dependencias a drama, a recrear drama externo, para que después te digan y te vengan a pedir perdón y te sientas querido. No más de eso, es como, me tengo desde un lugar que tiene que ver con mis valores, y yo me clarifico mis valores, empiezo a actuar en consecuencia y empiezo a tener coherencia. And that's it. Y no hay mucho más misterio, ya no transo ni hago esfuerzos para agradar, ni esfuerzos para que me quieran, ni esfuerzos para caer bien, ni cero, no me interesa. O sea, está todo bien, pero yo me posiciono en un lugar como de autenticidad, y es un poco take it or leave it, pero en buena onda, como no hacer un sobreesfuerzo, no querer agradar, no querer complacer, simplemente decir, this is it, the good, the bad, like, there's no way around it. Y estar en paz con eso, teniendo siempre presente este componente que caracteriza la autoocupación, que es la humanidad compartida, que todos somos humanos, y que en esta era de redes sociales, de mundo pantalla, de ficciones y falacias, que yo las veo así, perdón, con todo respeto a la gente que no, pero yo no compro. Entonces, si yo veo Instagram y veo una persona completamente ripped o que vive una vida súper lujosa, todo, a mí no me mueve un pelo, nada me podría importar menos, pero al mismo tiempo, si eso a mí me llegase a hacer sentir mal, es algo que no consumiría. O sea, como un Claro, acto de amor propio. O sea, no me metería a ver eso. claro. O sea, inmediatamente empezaría a hacer unfollow de todas las cuentas que no tengan que ver conmigo ni con mis valores. O sea, porque perpetúa este ciclo de sentirse mal, autocriticarse, consumir cosas, Compararte. Ujú. dar, claro, para poder llegar al estándar, keeping up with the Joneses, y tipo,
nada te aleja más de vos que eso. Entonces, la coherencia siempre pide, de alguna forma, alinearse pensamiento, acción y emoción. Eso es coherencia. Entonces uno Totalmente. cuando se clarifica ya deja de entretener gente que no tiene nada que ver con uno, de especular, no me interesa especular con el otro, no me interesa que el otro especule conmigo, cero. O sea, tómalo, déjalo, esto es lo que yo sé, esto, o sea, lo que muy onda Nietzsche, lo que ves es lo que hay. That's it. Pero en buena onda. Entonces, la autocompasión tiene una mala fama de ser wishy-washy, like, don't feel bad, you're a good person, it's gonna be okay. No. O sea, la autocompasión tiene un elemento muy suave y reconfortante y tiene un elemento muy fuerte y contundente que tiene que ver con límites, tiene que ver con dignidad, tiene que ver con parar el carro cuando alguien se va, o sea, se pasa con uno, tiene que ver con saber lo que uno necesita e ir por ello, no con la pasividad de que todo se va a acomodar, wishful thinking, no, 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 tiene que ver con una construcción activa de mi parte de cómo yo creo estabilidad a corto y largo plazo. No tiene que ver simplemente con la forma de alivianar el sufrimiento en la versión yin y yang. O sea, en el curso se divide como yin y yang. Yin tiene que ver con todo esto nutritivo, más de el arte de ser tu propia madre, y lo yang tiene que ver más con el arte de ir por lo que la madre quiere, ¿entendés? Como que si mis hijos no están comiendo, voy y consigo comida, o sea, es mucho más contundente. Y yo tiendo mucho más a la autocompasión yang que a la yin. A mí la yin me resultaba media como pegajosa, media como, me va a dar un ataque de diabetes, muy dulce esto, no me va. ¿Cómo era? Dinos de nuevo, ¿cómo era la yin y cuál es la yang? Es así, ellos dicen, bueno, en la autocompasión podemos tener dos dinámicas que se presentan. La primera es yin. La yin es cómo nos cuidamos, esto de, qué sé yo, reconfortarse, nutrirse, si estoy muy abrumado voy a descansar. Es como lo que haría una madre con un niño pequeño. Y esto, tu tecito, tu colchita, tu abrazo. Claro, es como ir muy al útero, muy intrauterina la experiencia. Sí. Pero luego tenés la parte yang, que es como Mama Bear, ¿entendés? Es como la madre leona que defiende a los suyos. Y eso tiene que ver mucho más con ir por lo que, o sea, explicitar lo que uno necesita Y hacer que y pase. ir por ello. O sea, muchas veces nos callamos y nos silenciamos para no crear tensión. Y eso solo genera tensión interna. Pero si vos necesitas en un contexto, por ejemplo, un contexto laboral, chicos, necesito silencio. Era algo que a mí me costaba mucho pedir. Y la verdad es que porque me resultaba antipático, porque no quería desagradar, porque yo necesito sumo, porque me distraigo muy fácil, porque tengo muchos intereses, porque soy una persona muy social y me divierte. Entonces yo necesito silencio. Entonces pedir, explicitar lo que uno necesita, muy menor es el ejemplo, para ir por ello. Después tiene que ver con esto, con todo lo que te decía antes sobre cómo uno construye límites. Los límites, o sea, sí, autocompasión sin límites no es autocompasión. Es otra cosa que no sé qué es, que a mí no me interesa, porque todo lo que le falta límites para mí habla de un desborde. Un desborde de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de te doy todo, me quedo sin nada, recibo todo, te quedas sin nada. En esta cosa del equilibrio tienen que haber límites. Límites es cuentas claras cuando hay números, es palabras claras cuando hay diálogos. Y sobre todo, como claridad emocional en donde uno está parado en la vida en relación a otro. Esto es tolerable, esto no es tolerable, esto es aceptable, esto no es aceptable, esto se fue de mambo, de raya, y esto no va más. Son cosas que es una construcción que uno va creando y ajustando más en las relaciones interpersonales, pero uno tiene que estar muy claro hacia dónde, cuáles son sus bottom lines y cuáles son las cosas que uno está dispuesto a negociar. Pero eso para mí es la parte Jan que es esencial. Y yo, por eso cada vez que empiezo un curso, cada vez que tengo un cliente y cada vez que viene alguien a consulta, yo no le digo, ay, bueno, o sea, no va a ser un pity party la autocompasión, no va a ser me siento mal y vamos a regocijarnos en lo mal que nos sentimos. No se La trata de eso. conmiseración, ¿no? La conmiseración que te decía antes. Hay una confusión entre compasión y conmiseración.
Exacto, y es una cosa cultural, por nuestra tradición judío-cristiana, lo que quieras, bla, 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 pero yo lo que veo muy claro es que cuando yo distingo, porque yo soy tipo o sea, yo he aprendido a hacer pity parties monumentales, yo te puedo llenar un estadio de pity parties, y todos alrededor aplaudiendo y tirando, no sé, olivos y limosna, todo lo que... Entonces yo sé cómo suena una pity party y sé lo que genera una pity party y cuál es el beneficio obtenido de hacer una pity party. Pero también sé que es muy distinto de tener un momento de autocompasión y se siente distinto y tiene otro efecto. Entonces, las pity parties no llegan a ningún lado, pero lo que sí te puedo decir es como que la autocompasión es radicalmente distinta y tiene que ver con esta parte que es muy yang, que es muy hacia la acción, que tiene que ver con la construcción de la dignidad propia y de la ajena, porque cuando uno construye dignidad no se vincula más con el otro para que el otro se trate mal, ni que haga cosas que atenten. O sea, uno no se puede escapar de uno mismo. Puede tratar, pero siempre va a volver a uno. O sea, y la autocompasión para mí fue la manera en la que yo me tuve que confrontar conmigo. Lo bueno, vamos a poner esta cosa de lo bueno, lo no tan bueno, y darle un lugar y acogerlo y decirle, ¿sabes qué? Al final del día, pase lo que pase, yo estoy de tu lado, yo a vos te quiero, te aprecio y siempre voy a estar anhelando que tengas lo mejor en la vida y las mejores experiencias y que aprendas y que continúes y que te des permisos, que creo que para mí era algo muy difícil y me parece que de eso se trata. Entonces cada uno va ajustando la práctica de autocompasión a lo que su historia va dictaminando que necesita. Y eso me gusta mucho, porque uno deja de creerse que porque sabe una habilidad está en una situación jerárquica superior al otro y el otro domina el proceso al igual que el otro, o sea, que yo, está al lado mío, no está ni adelante ni atrás, está al lado mío. Yo voy dando herramientas y la persona lo va construyendo en su vida y se da cuenta sola si está en ese camino o si está imitando algo o si está haciendo un acting o lo que sea, o si se está contando una historia más de todas, porque la persona se empieza a sentir radicalmente distinta y se empieza a vincular radicalmente distinta con su sufrimiento y por ende con todos los demás. Entonces me parece que a mí me genera un poco de rechazo todo el tema del self-help movement, de esto de ser complacent y decir como, ay, bueno, no nos sentamos mal. No, 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 las cosas son difíciles a veces. Hay que confrontar que son difíciles y hay que saber, porque son difíciles justamente, acompañarnos de una manera que sea eficaz y eficiente, en vez de estar viviendo en una negación donde todo se va a acomodar. No, 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 las cosas son difíciles, van a haber momentos difíciles porque forman parte de la experiencia humana. Y estamos en una experiencia humana. Y bueno, y de eso se trata. La autocompasión es una de las tantas herramientas, no es la única, es la que yo aprendí, estoy aprendiendo y masterizando, y me encanta y me da pasión compartirla, porque es algo que a mí me ha resultado muy eficaz dado mi temperamento, mi historia, y quiero difundir y seguir invitando a todas las personas a que puedan darse ese lugar en su vida que nadie más se los va a dar. No importa el buen matrimonio que tengan, no importa la buena situación económica que tengan, no importa el privilegio de educación, no importa nada, uno puede tenerlo todo y estar vacío de sí. He sido esa persona. Así que se los certifico con firma el letrado público de que si no te tenés, nada del otro, o sea, cae por su propio peso. Ujú. Mm, Así que pues ahí vamos. qué maravilla, me encanta, me encanta, me encanta todo lo que has dicho y me sirve incluso aplicarlo a mi momento presente, muy cañón. Siento que tuve una sesión de coaching sin querer. Oye, Fran, cuéntanos tu visión profesional, o sea, porque evidentemente ya vimos cómo piensas, tus valores, es muy claro cómo ves la vida y cómo ves las circunstancias por las que pasamos. ¿Cómo cómo estás dándole impulso a todo esto para compartirlo? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Dónde vas a andar? ¿Cómo te ves en los próximos años? Cuéntanos cómo estás incluyendo esto de la autocompasión y el mindfulness en la vida corporativa. Cuéntanos un poco cómo se unen las piezas de Un esto. poco se unen todas a través de distintas colaboraciones y distintos lugares físicos, ¿no?
Por un lado, a nivel profesional, a mí sí me interesa, estoy de hecho colaborando con un profesor de una universidad de California, de una facultad de Derecho de Hastings, en la creación de una adaptación del programa MSC para el mundo más corporativo, ¿no? Específicamente para abogados. Porque él es se especializa en eso, puntualmente, en la adaptación de programas y como doctor en Derecho, bueno, está súper, súper entusiasmado sobre esa posibilidad. Y luego, en mi mundo personal, yo creo que soy alguien que nunca va a poder hacer una cosa y ser eso, solamente. Hay un libro muy lindo que se llama One Person, Multiple Careers, se los recomiendo a todos, y habla de esta cosa de que si sos un poco como yo, de sentir que como que tenés varias personas viviendo, pero que todas realmente adentro tuyo, ¿no? Y que todas tienen un interés y que quieren aportar algo en algún punto que suena como disonancia cognitiva, pero que no sé, como que te da placer. Y a mí me pasa que a mí me encanta lo que yo estudié y lo disfruto un montón y aprendo un montón y me gusta resolver problemas y estar en situaciones complejas eh, y aportar ahí. Pero al mismo tiempo creo que otro valor agregado que yo introduzco ahí, que me parece que tiene que ver mucho con el tipo de liderazgo al que apunto a tener, es tener en cuenta a las personas que están en ese equipo. Es como cuidarlas. Hay un libro también muy bueno que dice eh, The Best Leaders Eat Last, algo así, que no sé si estoy tan de acuerdo con que comen últimos, pero es como tener una actitud de cuidado con el equipo que uno está compartiendo tantas horas del día. Darles herramientas. Yo lo ofrezco en mi espacio laboral, mindfulness, a todos los programas que hago, que los hago fuera de mi espacio laboral, a ellos se los ofrezco bonificados porque creo que es algo que nos contribuye como equipo, nos construye y creo que todo lo que le añada valor y le dé más bienestar a la persona va a crear un clima de mucho mayor bienestar en nuestro entorno. Entonces, por un lado, yo estoy creando como una adaptación del programa, estoy teniendo la intención de hacerlo, el MSC para corporaciones y para big, tipo law firms y eso. Pero por otro lado, en sesiones individuales me gusta mucho hacer un coaching que tenga herramientas de autocompasión, pero que no es un coaching de autocompasión. Si yo tengo que resumir mi coaching, es orientado al empoderamiento. El empoderamiento tiene que ver con la dignidad, con los límites, con lo que va, con lo que no va y con sincerarse con uno mismo. Con salir de la negación, con salir del wishful thinking, con salir de everything is going to be fine if I just get a positive mindset, porque sometimes that's not enough. Y ese es un poco el espacio que yo ofrezco en coaching individual. Y después tengo un programa de 8 semanas en el que me certifiqué para poder impartirlo, en el que soy Teacher in Training y ahora seré Certified Teacher, que es el programa de Mindfulness and Self-Compassion, que son 8 semanas de duración de 2 horas y media hasta 3. Se dan en distintos lugares de Latinoamérica. Se pueden meter en Center for MSC, Center for MSC, y ahí van a ver en todos los lugares del mundo en los que se están dando. Hay casi 2.500 profesores ya certificados y están en México, hay una chica en Panamá, en Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, un montón. Y son todas personas que han hecho el Teacher Training conmigo ahora, en este último año, y son verdaderas personas maravillosas y todos tienen un perfil muy distinto. Y todos ofrecemos el mismo curso, que tiene el mismo contenido, porque es un programa homologado por la Universidad de San Diego, y la verdad es que es muy poderoso, y eso lo ofrezco ahora en Buenos Aires y luego en Miami cuando esté allí. ¿Por qué te Pero vas a mudar a Miami? Cuéntame. por varias razones, en realidad, por un cambio de carrera, porque estoy haciendo como un shift, siempre trabajé en temas de internacional y luego me fui volcando a temas de propiedad intelectual y ahora estoy incursionando en algo que se llama compliance, que te contaba, que me interesa mucho y me parece muy apasionante, que es resguardar que las decisiones éticas que las decisiones de negocio de las grandes corporaciones permanezcan de acuerdo a la normativa vigente y que sean éticas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una gran compañía como Nike, tener en cuenta que, por ejemplo, su supply chain, en todo el proceso de elaboración de los productos, un ejemplo sería que no contrate trabajo infantil en los shops donde se hacen en los distintos países, en Indonesia, en Camboya y todo eso. Y hay todo un framework, como un marco normativo y después ético que tiene que ser observado para que no se para evitar grandes crisis a nivel organizacional y reputacional de la organización. Otro caso es el de Enron.
donde había habido situaciones de malversación de fondos, de cómo los dividendos se liquidaron, etcétera, etcétera. Y para evitar grandes fraudes y situaciones de corrupción, uno tiene que tener a alguien que esté supervisando que eso no ocurra. Y con mi afán de la justicia y la sed de verdad, es que, bueno, me gusta y bueno, se da la posibilidad. Anillo al dedo. Ajá. Anillo al dedo. Y aparte yo vengo también de haber hecho la maestría en Columbia, que tenía mucho de eso, y tenía un elemento que yo me certifiqué es en diversidad, inclusión y género. Entonces, para mí, todo lo que es el underdog, todo lo que es el outcast, todo lo que es desequilibrio dentro de una organización, la persona que hace compliance asegura que todos tengan como, sean todos medidos bajo la misma vara, como que no haya un tema de predilección ni por cuestiones de, qué sé yo, de género, de orientación sexual, de identidad de género, de raza, Sí, o la de religión discapacidad, de... de Ujú. religión, etcétera. Entonces siempre tiene que ver con una cuestión ética de que se observe tanto adentro como afuera de la organización. Y eso a mí me parece que es muy interesante, es muy nuevo y generalmente estuvo asociado a las cuestiones más de las que te mencionaba antes. Pero creo que hay un elemento muy interesante ahí para explorar y que a mí me gusta todo lo que sea, que todos se sientan parte, que todos estén incluidos, que todos se sientan valiosos y como una parte esencial del equipo. O sea, que no hay nadie, que no hay jerarquías. Así como no hay jerarquías en las miserias humanas, tampoco hay jerarquías por más que seas el junior assistant y al CEO, son todos personas, todos, o sea, todos les pasan cosas, a todos están haciendo, y tienen roles y funciones distintas, pero eso no quiere decir que valgan más o menos, ¿entiendes? Y para mí es muy importante crear una cultura donde eso esté claro y que se tomen decisiones que reflejen eso. Eso es a nivel más corporate. Que, Me encanta. que en Entonces eso vamos. te o sea, te mudas a Miami por tu trabajo en esto. Sí, sí. Y al mismo tiempo tienes tu carrera como coach y todo este asunto. Exacto. También en Miami me gusta mucho por ejemplo, estoy incursionando en conversación con un lugar muy lindo que se llama The Sacred Space, que seguro que algunos lo conocen, es muy lindo, es un lugar de eventos de tipo coaching, mindfulness y todo eso, y ahí ya estamos en conversaciones para poder hacer una versión del MSC en español por primera vez en Estados Unidos, entonces eso sería muy interesante. Y bueno, me gusta mantener esas dos identidades que creo que nunca las voy a cancelar, porque son cosas que me interesan, cosas que me apasionan y cosas en las que realmente he invertido mucho tiempo, mucha energía y que creo que termina en una interacción, yo me doy cuenta si me dejó algo o no, si siento que alguna de las partes se fue más empoderada de lo que entró, ¿se entiende? Ese es como mi baremo, o sea, ese es mi baremo de decir, bueno, esto qué sé yo, mi intervención acá valió la pena, mi intervención acá por ahí no tanto, en base a eso, no digo que estoy todo el tiempo queriendo generar eso, pero siento que a veces sin quererlo ocurre y eso a mí me da profunda satisfacción. O sea, cuando la persona se reivindica, se elige, se empieza a tratar bien, se empieza a cuidar, se empieza a respetar en cualquier contexto, en uno de desarrollo personal o en uno de desarrollo laboral, decir, ¿sabes qué? Yo tengo algo para decir, esto es lo que pienso sobre esto, ¿por qué no lo hacemos de esta forma? Que hay gente que por ahí no tiene esa tendencia o que piensa, o se subestima. Eso para mí es como lo que yo quiero erradicar, la duda de la persona, la falta de amor propio, eh, esta cosa de dejarse postergar porque piensa que no vale lo suficiente, que no es lo suficientemente 3 puntos. Y cualquiera sea el adjetivo que llene eso, yo quiero erradicarlo. Y ayudar a la persona a que vea su valor, aunque eso por ahí pueda ser real. Por ahí no soy lo suficientemente educado, no tengo un MBA en tal, pero ¿sabes qué? Igual puedo presentarme, puedo hacer lo que puedo ofrecer esto, puedo ofrecer esto otro, puedo aparecer de esta forma. Pues ahí vamos. Guau, me encanta. Está cañón. Cuéntanos, Fran, ¿dónde te encuentra la gente para que te empiecen a seguir de inmediato? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Seres Coaching, que ahí hago posts todos los días, tomo también consultas online específicamente. Seres Coaching es Seres con C y con guión bajo, y luego coaching. Que es tu Eh, apellido. Para los que no están escuchando, en el arte está el apellido de Fran. Entonces, es y, por eso que es él. y pueden también encontrar el website que es Seres Holistic con H,
de la palabra holístico.com, y ahí también evacuamos consultas. Yo soy muy de contactar y me gustan mucho los DMs y los contesto, y siempre estoy refiriendo material y prácticas, y me gusta mucho, así que encantado de recibir comentarios y seguir contribuyendo, y todo lo que yo voy ideando y organizando, que ahora lo estoy condensando con una amiga, una gran amiga mía, que vamos a sacar un libro que se llama La Semilla del Cambio, donde condensamos en este proceso de ser semilla a ser como florecer, lo esquematizamos en 7 momentos, y el primero es el como de la incepción, de la concepción, y ahí tenemos herramientas específicas para cada momento del proceso de transformación. Yo introduzco algunas cosas de mindfulness y autocompasión, ella introduce algunas cosas de coaching, ella vive en Barcelona, se llama Daniela Salviti, es una gran amiga, es economista, trabaja en responsabilidad social empresaria, así que nos gusta mucho eso a los dos, y dijimos, bueno, ¿por qué después de tanto coaching y cosas que hemos realizado, no sistematizamos lo que nos ha servido en nuestros procesos y lo dividimos en los pasos que creemos que nos hubiesen servido recibir a medida que íbamos desde cero hasta poder llegar al objetivo? Y bueno, en eso fuimos estructurándolo, y el primero de la serie, que son 7, va a salir ahora, a fin de septiembre, principios de octubre. Así ¡Wow! que estén pendientes, y vamos a hacerle llegar a estas muchas copias para que haga sorteos y comparta, y que le lleguen a la gente que lo necesita y a la que esté interesada. Y bueno, podamos seguir compartiendo todo esto que nos hace bien, y que cuando nos hace bien, les hace bien a los demás. Wow. Gracias, Fran, por haber estado en Reinvéntate. Estuvo 400% más padre de lo que me imaginé y ya estaba emocionada. Así que gracias por tu tiempo y por tu apertura. Muchísimas gracias a ti.